Hoy voy a explicar una vulnerabilidad que ha generado mucha atención en el mundo de la ciberseguridad, *CVE 2026-31431, conocida como CopyFail. Lo que hace especialmente importante este caso no es solo el fallo técnico, sino también cómo fue descubierto. Una inteligencia artificial fue capaz de encontrar una vulnerabilidad que llevaba años oculta dentro del kernel de Linux. Linux utiliza un componente central llamado *kernel, que controla el acceso al hardware y la gestión de memoria del sistema. Dentro de ese núcleo existe una interfaz llamada *av-alg, diseñada para acelerar operaciones criptográficas. El problema aparece en una función llamada *av-al-splice, cuyo objetivo era mover datos de forma eficiente evitando copias innecesarias entre memoria y procesos. Sin embargo, existía un error lógico. En determinadas condiciones, el sistema podía hacer que un buffer temporal apuntara por error al *page cache, que es la memoria donde Linux mantiene archivos cargados para mejorar el rendimiento. Esto permitía algo extremadamente peligroso: modificar temporalmente el contenido en memoria de archivos críticos del sistema sin alterar el archivo real en disco. ¿Y qué implica eso? Un atacante que ya tenga acceso limitado al sistema podría aprovechar ese comportamiento para alterar en memoria un programa como *bin/su, que se usa para obtener privilegios elevados. Con una modificación mínima, solo unos pocos bytes, sería posible conseguir permisos de *root, es decir, control total del sistema. Lo más preocupante es que este ataque es prácticamente invisible para muchas herramientas tradicionales, porque el archivo original nunca cambia, la alteración ocurre únicamente en memoria. El impacto afecta tanto a servidores como a equipos personales. En servidores, una pequeña intrusión inicial podría convertirse en el control completo de infraestructura crítica o entornos en la nube. En equipos de escritorio, el atacante podría acceder a datos personales, claves SSH, certificados y credenciales. Pero quizá el aspecto más relevante de este incidente es el cambio de paradigma que representa. Durante años se asumió que encontrar errores profundos en el kernel requería meses de trabajo humano. En este caso, una IA logró identificar el patrón vulnerable en aproximadamente una hora. Esto demuestra que el ciclo tradicional de descubrir, explotar y corregir vulnerabilidades está acelerándose de forma radical. La principal defensa sigue siendo clara: actualizar el kernel inmediatamente, reforzar la monitorización del sistema y adoptar herramientas de seguridad más automatizadas. En conclusión, CopyFail no solo es una vulnerabilidad crítica, es una señal de que entramos en una nueva etapa donde la inteligencia artificial también está transformando la forma en que aparecen y se combaten las amenazas digitales.